Quiero, me confirman primero si me logran escuchar para presentar a la doctora. Sí se lo escucha, doctor Whitler. Gracias, ingeniero. Bien, buenas noches, estimados colegas a todos. Hoy se desarrollará la clase de ética y deontología, para cual tenemos a la doctora Amelia Villar como ponente, dado de que ella tiene una trayectoria muy amplia al respecto y es muy conocedora de esta normativa, ¿no? Ella no necesita, creo, una presentación, todos lo conocemos, así que le daré pase directamente a la doctora Amelia Villar. Doctora, buenas noches, bienvenida. Doctora, no logramos escuchar, ¿podría activar su audio? Mago Wilder, ¿van a presentar o ya inicio? Doctora, buenas noches, ¿nos logra escuchar? Doctor Wilder, ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Acabamos de... ¿me está escuchando? Sí, doctora, ahora la escuchamos perfectamente. Eh, Bien, entonces, doctora, le damos la bienvenida para que usted desarrolle la Doctor clase. Le Wilder, dejamos... Doctora, ¿me logra escuchar? ¿Nos confirma? doctor Wilder, Le logro escuchar perfectamente, doctora. ¿me están escuchando? Por favor, quisiera saber si están escuchándome. Sí, doctora, le escuchamos ¿Puede correctamente. alguien responder? ¿Están escuchando? Doctora, buenas noches. ¿Nos logra escuchar a nosotros? ¿O me logra escuchar? Doctor, parece que el volumen de su micro o del volumen de su laptop está muy bajo de la doctora. Uy, ¿y ahora Buenas cómo le noches. indico? ¿Están escuchándome, por favor? Quisiera que me respondan. Le voy ¿Habría a, manera de comunicarnos con la doctora por vía teléfono? le voy a llamar. ¿Aló? Hola, ¿me están escuchando? Doctora, buenas noches. Le logramos escuchar perfectamente. Ah, bueno. ¿Podría quizás subir el volumen de su audio? Probablemente por ello no nos escucha. Nosotros lo escuchamos correctamente.
Ya, le voy a cortar y le voy a presentar para ver si es que nos logra escuchar. Le presento, doctora. Le presenté, pero parece que no nos escuchó. Ya, le vuelvo a... Bien, doctora, buenas noches. Primero me confirma si me logra escuchar, por favor. Doctora Amelia, ¿me confirma si me logra escuchar, por favor? Sí, ahora estoy escuchando. Gracias. Lo Bien, voy a doctora. tener que volver a compartir porque Ya, bien, doctora. Disculpe el inconveniente. Bien, colegas, voy a volver a presentar a la doctora Amelia Villar. Ella es químico farmacéutico, ¿no? Y como sabemos, maneja muy bien el tema de ética y deontología con respecto a las normativas, con respecto a la profesión. La doctora tiene una amplia trayectoria, así que todos lo conocemos. Yo creo que no será necesario también ya describir toda lo que ha logrado la doctora, ¿no? Doctora, buenas noches. Le dejamos con el público y para que pueda desarrollar su clase. muy Gracias. amable, gracias. Tengan ustedes todos muy buenas noches. Primero, agradecer al Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que se encuentra dictando este curso para preparación del examen nacional de, de farmacia y bioquímica. Y luego también saludar a cada uno de ustedes que están preparándose y que en realidad hay que alabar ese entusiasmo y esa proactividad que están teniendo para poder también prepararse ustedes mismos, ¿no? Entonces, agradeciendo a todos por la invitación, en especial al doctor Wilder Bolaños, vamos a dar inicio a esta conferencia que se denomina Ética y Deontología Profesional. En realidad, quisiera empezar por el contenido, que es lo que nosotros vamos a tratar hoy día. Vamos a hablar primero sobre la ética y la moral. Luego vamos a hablar sobre el código de ética del Colegio Químico Farmacéutico. Y luego vamos a hablar sobre la ley del trabajo del químico farmacéutico, el reglamento de la ley del trabajo del químico farmacéutico. Y también vamos a hacer una reflexión, que no lo he escrito acá, pero vamos a hacer una reflexión de lo que somos y qué es lo que tenemos que ser, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Y aquí primero quisiera hablar sobre lo que es la ética y qué entendemos por la ética. Nosotros, en realidad, ya ética es un tema muy conocido, sin embargo, poco lo entendemos, ¿no? Hablo de ética cuando hablo de un conjunto de principios y reglas que regulan el comportamiento y las relaciones entre los seres humanos. Entonces, estoy hablando de ética generalmente en el aspecto positivo de esa relación de los seres humanos. Quiere decir que voy a hablar de integridad, voy a hablar de principios, voy a hablar de moral, voy a hablar de valores, de honestidad, de honor, de todo lo que es correcto, de lo que es justo, o sea, de la forma en que yo me puedo responsabilizar de las cosas, de la elección que yo tomo para hacer algo bueno o algo malo, y de la conciencia que tengo que tener sobre lo que hago en mis actos, ¿no? Entonces, esto involucra ética. Y es por esto que es importante entender que la ética, entonces, son principios que van a regir a toda la humanidad o al ser humano. Cuando hay una quiebra de la ética o de estos principios o de los valores, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra sociedad ahora, ¿no? ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad? Esta quiebra de valores, esta quiebra de principios, ¿no? Donde no me interesa ser honesto. Creo que la honestidad es de tontos, ¿no? No me interesa
ser o tener valores o actuar en forma correcta. Porque también lo tomo como, bueno, eres tonto, por eso es que hace las cosas correctas. Entonces, no hay este honor de actuar bien. Y eso es lo que está faltando en nuestra humanidad. Ha habido una quiebra de valores, que esta quiebra de valores se siente y sobre todo tiene consecuencias bastante negativas en nuestro mundo, en todo lo que vivimos cada día. Entonces, entendemos ética como todos aquellos principios con los que nos regula la convivencia, nos regula la relación entre seres humanos. ¿Cuáles son los principales principios de la ética o los principios universales denominados así? Primero, la no maleficencia. O sea, no maleficencia quiere decir no hagas el mal, no dañes a nadie intencionalmente. El otro principio es la beneficencia. Maximiza los beneficios esperados de cualquier intervención y minimiza un daño potencial. Nosotros que estamos en salud, ¿qué entendemos por beneficencia? Cuando todo aquello que podemos ofrecer, que va a ayudar, que va a ser bueno para nuestros semejantes, ¿no? Lo damos. Y si nosotros podemos minimizar el daño potencial, ¿cuál es lo que vamos a hacer como minimización del daño potencial? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, por ejemplo, nosotros que manejamos los medicamentos, cómo tiene que cuidarse o para no crear interacciones con alimentos u otros medicamentos, o para no tener efectos adversos severos, ¿no? O cómo es que hay que tomar este medicamento sin abusar de él. Nosotros, al hacer esto, estamos entrando a hacer beneficencia. Cuando nosotros hacemos acciones de promoción y prevención, por ejemplo, cuando le decimos a nuestros conciudadanos, a la gente de la comunidad, mira, tienes que tener estilos de vida saludables, tienes que aprender a comer, tienes que comer comida más natural, más saludable, deja un poco esa comida chatarra, deja de tomar tantas gaseosas. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a la comunidad, cuando le explicamos por qué tienen que dejar de hacerlo, estamos maximizando beneficios y minimizando daños potenciales. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que esas personas tengan en forma más pronta, por ejemplo, sobrepeso, que los puede llevar a la diabetes o que los puede llevar a la hipertensión o a cualquier otra enfermedad crónica. Entonces, es como nosotros ejercemos ya principios universales de la ética. Pero aparte, la ética se basa en justicia y equidad. ¿Qué quiere decir justicia y equidad? Justicia, tratar a todos por igual, con igualdad. Pero equidad no es igual que igualdad. Equidad quiere decir dar a quien lo que le corresponde. Si yo tengo que atender a dos personas y una tiene una posición económica adinerada y la otra es una persona pobre, entonces trataré de apoyar a la persona pobre para poder ayudarle con lo que signifique el darle una atención gratuita o darle una atención con menor costo. Y haré lo propio, pero sin tener que descontar de repente lo que sí hubiera hecho por la persona que es más necesitada, ¿no? Entonces, atenderlo, pero no priorizar la parte monetaria, por decir, ¿no? Si es que la persona que tiene posición especial puede pagar algo más, que lo pague, pero eso simplemente con justicia. Y por otro lado, también se basa en la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía aquí?
La autonomía quiere decir respetar la dignidad de todos los individuos. Todos los individuos, todos los seres humanos somos dignos y debemos respetar la dignidad de un ser humano. Y eso quiere decir también, si yo exijo algo, también tengo que dar eso a los demás. O sea, no puedo exigir solo derechos y no hacer mis obligaciones o mis deberes. Tengo también que tener mis deberes y mis obligaciones cumplidas, ¿no? Mis deberes y mis derechos, perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, es respetar al otro. O sea, los seres humanos tenemos que tener respeto unos por otros. Y mi derecho empieza donde comienza el derecho del otro. Entonces, yo no puedo abusar de los demás. Yo no puedo pasarme de lo que es dable. Entonces, estos son los principios universales en los que se basa la ética. Y cuando hablamos de deontología, ¿qué significa deontología? Deontología es el conjunto de las normas éticas que hemos estado hablando, pero que regulan el comportamiento de los profesionales. Entonces, cuando hablamos de deontología, estamos hablando de normas éticas para una determinada profesión o para los profesionales como tal. Y esto es la diferencia cuando hablo solo de ética o solo de moral. Y aquí vamos a ver luego un cuadro en el que realmente nos va a abrir un poco más. También cuando hablo de deontología, de un conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de la actividad laboral. El objeto de estudio de la deontología son los fundamentos del deber, lo que yo tengo que hacer, y el deber y de las normas morales, cómo tengo que comportarme y qué es lo que tengo como obligación, como funciones para hacer. Entonces, la deontología formula deberes y obligaciones de los profesionales en el ejercicio de sus funciones, de cualquier profesional. Hay colegios y hay profesiones que son muy estrictos con la deontología. Y ustedes verán que esos colegios que son mucho más estrictos, mucho más disciplinados, funcionan mejor. Sin embargo, habemos también profesiones que somos más indisciplinados, ¿no? Y esos son los que tenemos problemas ahora. Entonces, definitivamente la deontología ayuda a la profesión, sí, porque nos marca los deberes y las obligaciones que tenemos como profesionales. Y definitivamente va a exigir actuaciones, o sea, que yo actúe bien, que actúe como está escrito, como se manda. Y esa actuación se va a visualizar. Esa actuación se visualizará o en los pacientes, se visualizará en las personas que hablan conmigo, o también se visualizará en mis compañeros de profesión o profesionales del ramo salud o de otros ramos. Y allí se va a ver la diferencia. Y entonces nosotros tenemos por obligación, ¿no?, que entender que tenemos que actuar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque si hacemos mal, no nos hacemos mal a nosotros mismos, sino hacemos daño a nuestra profesión. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña diferencia entre ética profesional y deontología profesional. La ética profesional, hemos dicho y hemos estado hablando, que está orientada al bien o a lo bueno. O sea, yo elijo ser ético. Me oriento al bien y a lo bueno. Y la deontología profesional está orientada al deber. Yo debo hacer esto.
Yo debo cumplir con eso. Esa es la diferencia. Por otro lado, la ética profesional no está normada, o sea, yo elijo el ser bien, hacer bien o el ser bueno. En cambio, en la deontología profesional está establecida en códigos de ética y en las normas de la profesión. Entonces, cuando yo hago algo mal, definitivamente estoy rompiendo una norma, definitivamente estoy haciendo daño a esa profesión y dependiendo de esta profesión, seré o no seré sancionado. Y entonces, aquellas profesiones, como les decía, que son más disciplinadas, aquel que hace algo malo es sancionado y hasta es expulsado. Entonces, eso es básicamente para cuidar que la profesión no pierda el control y que la profesión siga siendo lo que debiera ser. Por otro lado, la ética profesional no me exigen, no me van a exigir ser ética, yo lo elijo. En cambio, en la deontología, sí, se exige a los profesionales y los profesionales debemos cumplir con estas normas porque es exigible. Por otro lado, en la ética profesional yo propongo, y se hace en realidad, la ética lo asumo como una motivación que yo tengo. Yo motivo el hacer esto o el otro, o portarme bien, o hacer o hacer el bien a los demás. Sin embargo, cuando miro la deontología profesional, no, exige que yo actúe bien, exige que yo me comporte bien. Entonces, la deontología viene a ser las normas que yo tengo como colegio, como agrupación, como profesión, básicamente. La ética profesional es y está dependiendo generalmente de una conciencia individual. Yo elijo, yo tengo la conciencia de hacer eso y definitivamente yo me responsabilizo. Pero en la deontología profesional, no. Los códigos de ética, las normas que tiene la profesión son aprobadas por todo el colectivo de profesionales. Y esto que es aprobado por el colectivo de profesionales es obligación de respetarlo. Por otro lado, en la ética profesional se parte de la ética aplicada. O sea, yo aplico la ética a mi profesión. Sin embargo, en la deontología, yo aplico la ética o la deontología entre lo que es moral y entre lo que es legal. O sea, ya entro al derecho, ¿no? Y definitivamente yo estoy, si falto con algo, estoy faltando a lo que es legal, a lo que es moral y al derecho que se tiene. Y eso ya es dañino, ¿no? Entonces, espero que esté quedando claro esto. No sé si alguien puede participar o simplemente al final dejamos las preguntas. Pero si tienen preguntas al respecto, por favor, vayan apuntando. Entonces, nosotros como farmacéuticos, ¿qué hemos sido y qué somos ahora? Y eso es muy importante comprender. ¿Por qué? Porque antes la palabra farmacia, que viene de un origen de la palabra griega farmacón, significa remedio, ¿no? Se dirigía a la aplicación de remedios para sanar o al menos para aliviar los sufrimientos. Y esta actitud, esta acción, más que actitud, esta acción es tan antigua como la humanidad, ¿no? Desde que la humanidad aparece. Por eso es muy difícil determinar cuándo comienza la práctica farmacéutica, en qué momento específico. Acordémonos que la práctica farmacéutica nace en forma conjunta con la práctica médica. No aparecen separados. Se separan con el tiempo, pero en un inicio aparecen en forma conjunta.
Entonces, la farmacia viene a ser en ese momento, si hablamos, digamos, unos 20 años atrás o más, ¿no? O siglos atrás, la farmacia aparece como la ciencia y la práctica de la preparación de los medicamentos, de la conservación, de la presentación y de la dispensación de medicamentos. Y también la farmacia se visualiza como el lugar donde se preparan, donde se dispensan, donde se venden productos de parafarmacia y productos medicinales. Y aquí hablamos de productos. Por eso, antes, nosotros siempre hemos hablado de producto y la farmacia se dirigía al producto, ¿no? Sin embargo, ahora las cosas van cambiando. Hemos dado un salto a dejar el producto para mirar un poco más a la persona. ¿Y cómo es que define ahora la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional Farmacéutica a la farmacia? Lo definen como, bueno, la farmacia comunitaria, y lo voy a leer tal como está, es un establecimiento sanitario privado de interés público. Puede ser privado, pero es de interés público. Quiere decir que toda la población va a sufrir o no, dependiendo de lo que esta farmacia haga. Por eso se llama de interés público. Definido expresamente por leyes estatales y autonómicas. O sea, hay leyes que nos rigen y también es el propio comportamiento, ¿no?, del profesional y de la profesión como tal. Desde los que el farmacéutico comunitario asegura a la población el acceso a medicamentos y productos sanitarios, ayudando a los pacientes al correcto proceso de su uso de los mismos. Entonces, ya no miramos solo al producto, no, miramos primerito a la persona. ¿Y por qué miramos primero a la persona? Porque ya entendemos qué es lo que hace el farmacéutico. El farmacéutico hace entonces un conjunto de acciones en el sistema de salud que van a buscar garantizar la atención integral. ¿Qué quiere decir una atención integral? Quiere decir una atención que mira al ser humano en su forma completa. ¿Qué quiere decir? No miro solamente lo físico del ser humano, miro la parte psíquica, la parte emocional, quiero decir, ¿no? E incluso la parte espiritual de ese ser humano. O sea, voy a mirarlo como un todo, no como algo aislado que solamente es un ser físico. No, ese ser físico es también un ser social. Ese ser físico es también un ser mental que está utilizando su mente y que muchas veces estos problemas están generándole a él problemas físicos, ¿no? Pero tengo que mirar a este ser en forma mucho más completa. Entonces, físico, emocional, espiritual y social, porque está dentro de una familia y está dentro de una comunidad. Y entonces no tengo que olvidar que este es un ser social. Y cuando hablo de integrada y continua, primero miro al hombre en forma integral y luego lo miro en forma integrada. Cuando lo miro en forma integrada, miro que no vive solo, que vive con su familia, y muchas de las cosas que lo afectan es que están por las costumbres de su familia. Nuestras costumbres de familia nos enseñan, por ejemplo, a tomar licor, y bastante licor muchas veces, ¿no?, a comer mucha harina, a comer bastante dulce, y eso va afectando a nuestro organismo. A no hacer ejercicio, y eso también nos va afectando. Y entonces tengo que mirar que la familia puede tener no hábitos tan buenos. Tengo que mirar que la comunidad como tal no le ayuda tampoco a esa familia, o que la comunidad está contaminada o está
llena de basura o no tiene la limpieza necesaria. Estas actividades que son continuas, ¿no?, nos van a crear problemas, necesidades de salud y definitivamente tanto la población individual como la colectiva, ¿no?, puede ir enfermando. Y cuando enferma, va a tener que acudir al sistema de salud, va a tener que acudir al médico, va a tener que acudir al farmacéutico. ¿Para qué? No solo para que lo oriente en el medicamento, no solo para que le dé un medicamento, sino para que lo oriente en qué aspectos está fallando en su salud y qué es lo que tiene que hacer para mejorar, porque acuérdense, el medicamento es solo un instrumento, solo una herramienta. Pero si el medicamento va solo y no se acompaña con todos los estilos de vida, muchas veces el medicamento no actúa tal como debe actuar. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que el medicamento actúa, ¿cierto?, ¿no?, pero en conjunto con lo que la persona como tal tiene también que ir cambiando. Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, ahora de las enfermedades crónicas. Entonces, allí tenemos mucho que ver con todo lo que es hábitos, costumbres de las comunidades. Bueno, el medicamento definitivamente es un bien esencial porque va a contribuir a restaurar nuestra salud o simplemente a mantener nuestra salud, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos a disposición un medicamento para la persona que enferma, la persona aquella que ya cayó, que por no haber seguido de repente los mejores estilos de vida, enfermó. Y entonces ahí tenemos que tener disponibilidad de este medicamento. Tenemos que facilitar el que tenga un medicamento y que su uso sea racional. Entonces, pasa de mirar solamente al producto para tener que dar un servicio. Es el cambio que ahora tiene la farmacia. La farmacia ya no se mira como que, bueno, te voy a entregar el producto. No. La farmacia se mira como el servicio que nosotros tenemos que dar a la persona, a la familia y a la comunidad, con una atención integral e integrada. O sea, integral, mirando al ser humano como un todo, y integrada a su familia, a la comunidad y al medio ambiente donde él está viviendo. Entonces, esa es la diferencia en la visión de la farmacia actual y la visión de la farmacia antigua, en la que solo miraba el producto. Y toda la atención del farmacéutico se centraba en el producto. Ahora no, se centra en el servicio. ¿Y qué tipo de servicio estoy dando? Entonces, desde ese punto de vista, el Código de Ética y Deontología del Colegio Químico Farmacéutico del Perú tiene que recoger, y felizmente lo recoge, ¿no?, este cambio que también se espera en el farmacéutico. Entonces, vamos a visualizar. El Código de Ética, hemos dicho, que es el documento que va a normar lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales químico-farmacéuticos. Entonces, tiene muchos aspectos en los que nosotros debemos cumplir. Y empieza con una declaración de principios, en donde nos dice que la deontología farmacéutica establece los principios y deberes que todo profesional químico farmacéutico debe mantener en su actividad profesional como miembro de la orden colegial. Para eso somos miembros. Por otro lado, nos dice que los principios generales de orden, moral, deber y de derecho también se rigen por el Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico del Perú,
y cuyo cumplimiento que es obligatorio, va a garantizar un ejercicio profesional competente, honorable e idóneo de todos los que somos parte de este colegio. El ejercicio profesional farmacéutico reconoce el pleno respeto de los derechos humanos universales y utiliza sus conocimientos para proteger el derecho a la salud de todo ciudadano, el cual se sustenta en principios de equidad, ya hemos dicho que es equidad, solidaridad, asistencia, universalidad, quiere decir que es para todos por igual, e integridad en la atención que nosotros tendríamos que dar. Por otro lado, el químico farmacéutico, en el desempeño de su profesión, guardará los preceptos considerados en el presente Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, actuando con probidad y altruismo. Todo en pro del servicio sanitario que se refleja en los diversos campos de su ejercicio profesional y que también se expresan en las políticas de bien social. Eso, y adicionalmente nos menciona que entre los químicos farmacéuticos debe existir unión, fraternidad, solidaridad, cumplimiento de los compromisos contraídos y respeto recíproco que enaltezca la profesión. Y creo que este es un punto en el que nuestro colegio falla, digamos más que el colegio es la profesión, que nuestra profesión falla bastante. No tenemos unión, menos fraternidad, no somos solidarios con nuestros propios colegas, no nos respetamos muchas veces. Y esto es lo que tenemos que trabajar, colegas. Esto es lo que tenemos que comenzar a mirar, porque una profesión que es unida es una profesión que siempre va pujante, que siempre va adelante. Sin embargo, una profesión que es desunida no puede avanzar, porque rápidamente se fracciona por cualquier lado, porque el desunido lo traiciona. Y esto es lo que muchas veces nos ha pasado. ¿Qué contenido tiene este código de ética dentro de su estructura? Primero, el primer capítulo que habla de las generalidades, cosas importantes que dentro de las que nosotros hemos mencionado algunas. El capítulo 2, que es el ámbito de aplicación, dónde se aplica, para quiénes se aplica, que es específicamente para los profesionales químicos farmacéuticos del Perú. O sea, aquí cuando hablamos del Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, se aplica a todos los profesionales que han sido, han estudiado, tienen su título y se han habilitado, se han inscrito o se han colegiado como químicos farmacéuticos. Entonces, todos ellos tienen que cumplir. De la actualización constante del profesional químico farmacéutico nos habla el capítulo 3, de la obligación que tenemos para capacitarnos continuamente, para no olvidarnos que somos una profesión de ciencia y que no podemos olvidarnos y echarnos a dormir después que ya tenemos el título. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza todos los días. La ciencia nos presenta nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, y nosotros tenemos que estar acorde con el avance científico y tenemos también que investigar. Y eso nos habla más adelante. Otro capítulo que nos habla de la enseñanza, de que las universidades deben enseñar aspectos en los que realmente el estudiante pueda desempeñarse con competencia en todos los campos profesionales que tenemos. Y por otro lado, también de la responsabilidad que yo como profesional tengo frente a los que vienen detrás de mí. Siempre yo voy a tener personas que me anteceden y personas que me siguen.
Entonces, estas personas que vienen detrás mío son jóvenes, generalmente están por aprender. Y es muy importante que nosotros entendamos cuán importante es transmitir nuestra experiencia, enseñarles, porque eso les ayudará a ir creciendo cada día más. El capítulo 5 nos habla de la investigación. Nosotros, por ser profesionales universitarios, tenemos como obligación el seguir investigando. Un profesional universitario se distingue de un profesional técnico solamente en la investigación. La investigación es inherente a la universidad. Y si somos profesionales universitarios, entonces tenemos la obligación de seguir investigando. Y esto es algo que nosotros estamos olvidando. No hacemos mucha investigación. Y por eso es importante recordar. El capítulo 6 es el que nos habla del ejercicio profesional químico-farmacéutico. Y quizá este es el capítulo más importante donde yo tengo que saberlo de memoria. ¿Qué tengo que hacer para hacer bien lo que yo tengo que hacer como profesional? ¿Cuáles son mis funciones como profesional químico-farmacéutico? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creo que cada uno de ustedes ya tienen a su mano tanto el código de ética como la ley de trabajo y el reglamento de la ley del trabajo, que esto es lo que estamos repasando ahora, ¿no? Y por eso es sumamente importante el entender cuáles son nuestras funciones dentro del ejercicio profesional. Capítulo 6 nos habla del respeto al paciente. Y así tenemos 10 capítulos. Tenemos capítulo 8, que nos habla de las relaciones que tengo que tener con el colegio profesional, con mi colegio profesional, y también con otras instituciones u organismos. Y acá hay que entender que yo no es que el colegio profesional exista porque tiene que existir, no, existe porque yo existo. Y quiere decir que yo soy parte activa del colegio profesional. Y si es que yo no me aparezco al colegio, si es que no me interesa lo que pasa con el colegio, ¿ese colegio profesional irá bien o irá mal? Por eso es sumamente importante que nos preocupemos por nuestro colegio. Nuestro colegio estará mejor cuando tengamos más gente que trabaja por el colegio. Y nuestro colegio empeorará cuando no haya gente que trabaja por él. Entonces, sumamente importante. El capítulo 9 nos habla de las relaciones con otros profesionales y técnicos. Y aquí integra las relaciones con nuestros propios colegas. Entendamos que nosotros somos un colectivo y que como colectivo, definitivamente, nosotros, nuestro actuar, nuestras acciones van a dañar o van a mejorar lo que significa este colectivo. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, un club social, si es que alguien que está en el club social se portó mal, no cumplió con las normas o hizo un escándalo, inmediatamente lo sacan. ¿Por qué? Porque afecta la imagen del club social. Nosotros aquí estamos siendo muy tolerantes, ¿no? Porque muchos estamos afectando al colegio o a la profesión como tal, y sin embargo no estamos siendo sancionados. Yo creo que eso también hay que reflexionar. Y el capítulo 10 nos habla ya de las infracciones y sanciones, de los procesos disciplinarios que nosotros tenemos o que se nos puede aplicar. Y dentro de estas sanciones y procesos disciplinarios, definitivamente está desde llamada de atención oral,
llamada de atención escrita, ¿no? Suspensión para un determinado tiempo para presentarse en lugares que sean públicos dentro del colegio, ¿no? El que nos suspendan por un determinado tiempo y suspendan nuestro trabajo profesional, el que multen, ¿no? Y el que nos sancionen con quitarnos el título o simplemente, no quitarnos el título, pero quitarnos la habilidad profesional. Ahí estamos hablando de habilidad profesional. O sea, yo puedo tener el título, pero no puedo ejercerlo. Y esto definitivamente es algo que nosotros como tal debiéramos pensar. En el anexo 1 está el cuadro de tipificación de infracciones y de sanciones. ¿Cuáles son los mandatos del Código de Ética en general? Porque no podemos hacerlo todo a detalle. El profesional que cultiva la ética promueve el ejercicio de la moral y los valores para que sus actos estén encuadrados en el bien y en el derecho en beneficio de la sociedad. El profesional que respeta el código de ética aplica los principios generales de orden moral, deber y derecho. Entonces, el cumplimiento de esto nos va a garantizar el ejercicio profesional competente, honorable e idóneo. Hemos dicho que la farmacia es ciencia, es arte y es tecnología. Y tiene por objeto entonces crear y poner al alcance, es crear y recrear, ¿no? Y poner al alcance de la comunidad los medios necesarios, tanto para la prevención, para el diagnóstico, para tratamiento de enfermedades. Entonces, no solo a fin de mantener la salud, sino de lograr una mejor calidad de vida. Hemos dicho que con la prevención, la promoción y la prevención, nosotros podemos cuidar de la salud, mantener la salud. Pero una vez que esta salud se perdió, entonces tenemos que ir hacia un tratamiento. Y el tratamiento ya definitivamente va a implicar tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Entonces, este ciudadano que ya perdió la salud ya está, digamos, necesitando mucho más nuestra ayuda, pero también lo necesitó antes de que pierda la salud. Pero allí no estamos actuando. No estamos previniendo de que éste pierda la salud. Pareciera que nos interesara que pierda la salud porque luego va a pasar a ser tratado. No. Y aquí sí no estaríamos haciendo, no estaríamos cumpliendo con la beneficencia. El químico farmacéutico como profesional de servicio concibe al hombre como un ser holístico. Hemos dicho físico, psicológico, social y espiritual. Entonces, dentro del lugar y del medio donde habita. El ejercicio profesional del químico farmacéutico implica reconocer el pleno respeto de los derechos humanos universales y utilizar sus conocimientos para proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos, guardar los preceptos del Código de Ética del Colegio Químico Farmacéutico y actuar con probidad y altruismo en todo el servicio sanitario. El Código de Ética integra al acto farmacéutico y nos dice que es el ejercicio de la profesión en el cuidado, en la prevención, en la promoción y recuperación de la salud. Miren, nos habla de cuidado, prevención y promoción, tres aspectos que tienen que ver antes de que el ciudadano se enferme, antes de que la persona ya tenga un problema de salud. Y recuperación, que es lo último cuando ya la persona tiene el problema de salud. ¿Y qué hace? Provee fundamentos y conocimientos farmacéuticos necesarios relacionados a la química,
a la química farmacéutica, a la cosmética, a la clínica, a la toxicología, a la alimentación, a los productos naturales. Por eso es que el farmacéutico es quizá la persona que más cerca se encuentra a la población o al poblador como tal. Y si el farmacéutico es un farmacéutico competente, le ayudará muchísimo a la persona para mantener su salud antes de que pueda esta persona enfermar, ¿no? Entonces, también luego de esto, la profesión farmacéutica, a través de sus especialidades, es una profesión que mira los insumos, que mira los procesos industriales, que mira los productos y que da una atención farmacéutica. No solo mira, sino hace, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el Código de Ética en el ejercicio profesional? Que es, les decía, quizá el más importante de los capítulos. Primero, nos habla del ámbito del ejercicio de la profesión. Luego, de no permitir el uso de su nombre en el ejercicio de la profesión. Y aquí dice muy claro, el químico farmacéutico bajo ningún concepto debe permitir que usen su nombre, el de la profesión y o del colegio profesional, para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no están legalmente autorizados para ejercer. ¿Y qué hacemos la mayoría? Aperturamos una botica y la dejamos allí con cualquier X de la calle que no sabe nada de lo que es medicamento. Miren el riesgo a lo que exponemos a la población. También nos dice que hay que mantener el honor y la dignidad de la profesión. Pero quisiera leer que la inobservancia del artículo 28, o sea, de no permitir el uso de su nombre, quiere decir la falta de este artículo, puede constituir una infracción al Código de Ética, pero va a originar también la aplicación del artículo 363 del Código Penal a quien ejerza o favorezca el ejercicio legal de la profesión. El artículo 29 nos dice que hay que mantener el honor y la dignidad de la profesión. El artículo 30, que hay que brindar un servicio eficiente, hay que ser competentes. El artículo 31, el no incurrir en conflicto de interés ni obtener ventaja indebida, o sea, no aprovecharse de los demás y de repente por algo que costaba un sol, cobrarle 5 soles. El artículo 32, de la defensa y protección de su actividad profesional. El químico farmacéutico tiene la obligación de defender y proteger su actividad profesional. Pero también nos habla de no afectar la confidencialidad del acto farmacéutico. Por eso es que hay confidencialidad, sobre todo con el paciente. De no abandonar su labor ni omitir o retardar la misma. No abandonar su lugar. No abandonar su labor. Estamos diciendo que esa labor durante el ejercicio profesional es sumamente importante que no se abandone. El artículo 35 nos dice de exigir las condiciones mínimas para una óptima labor y servicios. Cuando nosotros abandonamos la farmacia o abandonamos la botica, ¿qué cosa le estamos diciendo a la población? ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad y a todos los que nos rodean? Yo como profesional químico farmacéutico no soy necesario. Porque esta botica puede seguir abierta y trabajando sin mí. No me importa cuántos puedan enfermar o cuántos puedan morir. Pero yo aperturo y no estoy allí. Esa es la irresponsabilidad más grande que puede existir. Por otro lado, el artículo 36 nos habla de evitar atentar contra la vida,
la dignidad o los derechos humanos durante su labor. Si yo aperturo, si yo debo estar allí en la botica o en la farmacia y no estoy atentando contra la vida de nuestros conciudadanos, de nuestra comunidad. Y deberían ellos enjuiciarnos. Y ojalá lo hicieran, para que así nosotros aprendamos a no abandonar el lugar que es nuestro trabajo. Por otro lado, el artículo 37 nos habla de garantizar el buen estado de bienes, productos e información dentro de su labor. O sea, todo lo que implique tener productos farmacéuticos, dispositivos médicos, etcétera, seguros, ¿no? Accesibles y guardados bajo las buenas prácticas de almacenamiento y sobre todo, ¿no? También las buenas prácticas de dispensación y farmacia como tal. El artículo 38 nos habla de delegación de funciones, más no de responsabilidad. Uno puede delegar la función en un técnico, pero nunca delega a usted la responsabilidad. Si ese técnico hizo algo mal, el que es responsable y paga por todas las consecuencias es el profesional farmacéutico. El artículo 39 nos habla de abstenerse de avalar o autorizar documentación sin haberla revisado o contra la ley. Y aquí está todo lo que es emisión de informes, certificados, peritajes, análisis, etc. Entonces, hemos hecho un recorrido bastante corto, en realidad, porque el código es mucho más amplio. Sin embargo, no, es bueno que ustedes tengan al código de ética como su principal herramienta, como el documento que siempre tienen que estar conociéndolo y repasándolo para saber lo que está mal y para saber lo que tienen que hacer. Por otro lado, también tenemos leyes, y entre ellas está la ley 28.17.3, que es la ley del trabajo del químico farmacéutico del Perú. Esta ley ahora, en este momento, se encuentra en proceso de cambio. O sea, esta ley probablemente tenga más artículos y mejores artículos en la próxima propuesta que ojalá se apruebe. Sin embargo, esta ley está en el momento pidiéndose su modificación. El contenido de la ley actual, y acá no podemos suponer lo que vendría, sino lo que en realidad tenemos al momento, tiene 7 capítulos en forma específica. El primer capítulo nos habla también de disposiciones generales, ¿no? De las funciones, que es el capítulo quizá más importante, de lo que nosotros tenemos que hacer como tal. El capítulo 3 de los deberes y derechos, el capítulo 4 de la carrera profesional, el capítulo 5 de la modalidad de trabajo y luego de las disposiciones complementarias y finales. Tiene solamente cinco capítulos. Entonces, esta ley es una ley, si bien es cierto, sucinta, no es una ley muy extensa, sí nos dice, por ejemplo, en las funciones, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones del químico farmacéutico? Y allí nos habla de aproximadamente unas 15 funciones, donde nos habla de brindar atención farmacéutica, de planificar y organizar la farmacia o el lugar donde estemos, de cumplir y hacer cumplir la ley, de elaborar las fórmulas oficinales y magistrales, de asegurar suficiente provisión de materia prima, de hacer cumplir la aplicación de las buenas prácticas en todos los aspectos, de controlar la buena conservación del medicamento, de vigilar las fechas de expiración, o sea, es bastante detalladito, participar de los programas de investigación científica, de servir como consultor científico y técnico, y de formular, controlar y evaluar los medicamentos obtenidos a partir de recursos naturales y homeopáticos, ¿no? En realidad, estas funciones como tal están acotadas. Sin embargo,
Cuando nosotros miramos, ¿no? Y aquí he tratado de sacar los aspectos quizá más importantes que nosotros tenemos en esta ley. El artículo 2 nos habla del rol del químico farmacéutico. Y nos dice que el químico farmacéutico, como profesional de las ciencias médicas, porque es profesional de ciencias médicas, así se denomina, y tenemos una ley que es la 16447, en la que nos coloca como profesionales de las ciencias médicas. Participa a través de sus instituciones representativas en la formulación, en la evaluación y aplicación tanto de la Política Nacional de Salud y de la política del medicamento. Y por lo tanto va a desarrollar actividades dentro de los procesos de atención integral de la salud que van a ir destinadas a la persona, a la familia y a la comunidad como integrante del equipo de salud. En el artículo 4, en disposiciones generales, nos habla sobre el ejercicio de la profesión de químico farmacéutico que requiere un título profesional y están inscrito y habilitado en el colegio químico farmacéutico respectivo. Y que la no aplicación de esto en el artículo 363, acá se fue más 9 del Código Penal, entonces nos pueden denunciar por no aplicar esto. La actividad profesional del químico farmacéutico goza de plena autonomía y su ejercicio especializado le otorga total responsabilidad ética y profesional en las materias de su competencia según estatutos y código de ética profesional vigentes. En el capítulo 3 nos habla de los derechos y deberes, ¿no? Y como derechos están la igualdad de trato, el acceder a cargos de jerarquía, a ocupar cargos correspondientes al escalafón, a percibir una remuneración acorde a su responsabilidad, a gozar de licencia con goce de haber, sobre todo cuando tiene que ir a hacer representaciones especiales, contar con un ambiente de trabajo higiénico y seguro y disponer de recursos materiales, información especializada y el equipo necesario para trabajo. El artículo 8 nos habla de las obligaciones. Y allí nos habla de sujetar la conducta profesional a las normas éticas que se establecen, ¿dónde dice la ley? En el Código de Ética. Entonces, luego nos habla de conocer y aplicar la normatividad y las políticas. El que yo actúe mal porque no conozco la ley o porque no conozco las políticas, entonces es una falta mía, porque debo conocer lo que está normado y lo que tienen las políticas. Por otro lado, nos habla de la obligación de cumplir con todas las obligaciones y prohibiciones que establecen las normas que van a regular la carrera administrativa. La carrera administrativa que está estipuladas en el Decreto Ley 276 del sector público o también del régimen laboral, que es de la actividad privada, ¿no? Orientar a los profesionales prescriptores y a los pacientes o usuarios en el uso racional de medicamentos, ejerciendo la farmacovigilancia. Acordémonos acá que muy poco hacemos sobre este tema. O sea, nosotros como tal nos presentamos como expertos en el medicamento, pero muchas veces no tenemos la experticia. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntan, a ver, ¿cómo actúa este medicamento? No lo sabemos. O cuando nos dicen, dime cuáles son los efectos adversos menos frecuentes de este medicamento, tampoco lo sabemos. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de que si tenemos una buena farmacología, vamos a poder ser solventes con lo que nosotros mismos tengamos que orientar. Entonces, hay que siempre repasar estos temas que tienen que ver con la vida del medicamento. Por otro lado, como hemos mencionado, vamos a hablar del reglamento de la ley del químico farmacéutico.
¿Y por qué vamos a hablar del reglamento de la ley? Porque acuérdense que la ley de trabajo, ¿no? Es una ley general que luego tiene que ser reglamentada. Esta ley se dio en el 2004, la ley del trabajo, y recién se reglamenta en el 2006. Lo importante es que este reglamento contiene muchas cosas más de lo que había contemplado la ley de trabajo en forma general. Y miren, el capítulo 3 que nos habla de las funciones, en su artículo 7, establece 27 funciones a ser cumplidas por el profesional químico farmacéutico, dependiendo del ámbito laboral donde se desempeñe. El capítulo 4 nos habla de los derechos y obligaciones. El artículo 10 nos habla de los derechos del químico farmacéutico y establece 13 derechos a los que tiene facultad el profesional químico farmacéutico. Entonces, ¿es importante que yo conozca mis deberes, mis funciones? Sí, muy importante. Pero también es importante que conozca mis derechos. Y allí están establecidos los derechos a los que tiene facultad el profesional químico farmacéutico, más allá de lo que se había mencionado en la ley. Por otro lado, el artículo 11 nos habla de las obligaciones. Y cuando nos habla de las obligaciones nos dice, igual, hay que cumplir los preceptos establecidos en el Código de Ética y de Ontología del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Nos dice que hay que acreditar habilidad profesional. Nos dice que hay que acreditar competencia profesional. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ser eficiente y que esto lo debo hacer a través de la certificación y recertificación que tiene que otorgarme el colegio. Hay que desarrollar el trabajo profesional en el marco de las políticas de salud y también en el marco de lo que las instituciones tengan establecidas. Que hay que proteger la vida y la salud de las personas, de la familia, la comunidad, a través de actividades, como hemos dicho, prevención, promoción y recuperación, ¿no? Y que hay que respetar el carácter confidencial de la actividad profesional. Por otro lado, hay que proponer iniciativas, no solamente al colegio, sino donde uno trabaje, porque lo importante es ir mejorando continuamente y hay que ver también el cumplimiento de todas las tareas asignadas, no solamente en donde yo trabajo, las tareas que me pueden asignar como colegio, tengo la obligación de cumplirlas. Y yo generalmente ni me asomo al colegio, digo muchas veces, para no tener ninguna tarea. Y eso lo hacemos con frecuencia, ¿no? Permanecer y actuar en los procesos de producción, suministro y dispensación de todo lo que es productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, pero también de todo el establecimiento farmacéutico. O sea, hay que tener ese cuidado. Adicionalmente, el reglamento de la ley nos habla de la formación y de la capacitación. Y aquí tiene varios artículos, ¿no?, en el cual habla del otorgamiento de títulos y grados. Y allí menciona que el otorgamiento de títulos y grados debe darlo solamente aquellas, o sea, dar título y el grado, solo aquellas universidades que estén acreditadas o certificadas por la SUNED. Por otro lado, de los estudios de posgrado. El químico farmacéutico podrá seguir estudios de posgrado en diplomaturas, en especialización, en maestrías y doctorado, obteniendo el título universitario de especialista, de magíster o doctor, a nombre de la nación. Y aquí, ustedes que están empezando, yo les pido que nunca dejen de estudiar. Espero que casi todos o todos ustedes puedan llegar a ser o especialistas o magísteres o doctores, o incluso a ser postdoctorados. Que creo que eso es lo que le da un nivel mayor a la profesión donde ustedes se desenvuelven. El artículo 23 nos habla de las especialidades y cómo es que las especialidades deben estar establecidas, ¿no?, por el colegio profesional
en coordinación con el Ministerio de Salud. En realidad, las especialidades que ahora tenemos, que aquí nos habla en este artículo 23, de que las especialidades deben establecerse en el reglamento de residentado o el reglamento de especialidades. Y en el momento tenemos un reglamento que establece 2 especialidades, de las cuales solo 3 se están aplicando, ¿no?, en forma de residentado. El artículo 24 nos habla de la residencia de las especialidades, porque no todas las especialidades que se dan, las especialidades que se dan en concordancia con las universidades y el colegio. Pero no todas las universidades o las especialidades que se dan son especialidades que hacen residencia. Por eso es que las de residencia tienen una mayor facilidad, digamos. Y se establece acá que aquellas especialidades que tienen residencia, no, tienen la facultad, sobre todo si usted es un personal nombrado, de solicitar licencia con goce de haber para poder ir a estudiar a donde le competa como especialidad, haciendo su residentado. En el momento estamos luchando porque todas los residentados puedan ser pagados. En el momento tenemos solamente residentado pagado en el e-salud, pero estamos luchando porque las otras especialidades, las otras subsistemas de salud, que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de las fuerzas policiales, también puedan establecer pagos para los residentes. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué? Porque se establecen procesos de admisión, concursos que son bastante más competitivos. Y eso hace que los profesionales nuestros también, que terminan la especialidad con residentado, sean de un nivel muchísimo más superior que lo que teníamos antes. Por otro lado, nos habla de la capacitación profesional, que debe ser constante, que todos tenemos la obligación y el derecho de exigir a nuestras entidades donde trabajamos de que deban darnos espacios para capacitación. Y el artículo 26 nos habla de la promoción de la capacitación, quiere decir, de la obligación que tiene el lugar donde nosotros laboramos de hacer o crear capacitaciones para que nosotros podamos mejorar nuestro desempeño. El capítulo 7 nos habla de la jornada laboral y nos habla de cuántos, bueno, aquí todavía en esta ley no se establece una jornada laboral de 6 horas como es la que ya tienen los profesionales médicos, los profesionales enfermeras. Y nosotros en la modificatoria de este reglamento de ley, del proyecto de ley del trabajo químico farmacéutico, estamos solicitando que la jornada laboral sea también de 6 horas por equidad y por justicia, ¿no?, frente a las otras profesiones. Por otro lado, aquí quisiera entrar a otro tema. Ya hemos terminado con lo que dicen los reglamentos, pero los reglamentos podrán tener muchas cosas descritas. Sin embargo, si nosotros no tenemos los principios dentro de nosotros mismos que estén incorporados en nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, esto va a ser muy difícil de cumplirlo, que es lo que tenemos ahora, ¿no?, un desorden un tanto preocupante. Pero ¿qué es lo que nos exige como tal? El profesional, que nosotros lo tenemos acá al centro, debe ser íntegro, debe practicar la integralidad, debe practicar la equidad, debe practicar la universalidad, la asistencia y la solidaridad. Estos 5 principios, que son en realidad
principios y valores que debemos tener todos los químicos farmacéuticos, debieran manifestarse en nuestras acciones, en nuestros procederes, en nuestros comportamientos. Pero ¿qué es importante? El que yo como profesional químico farmacéutico me identifique con mi carrera, me identifique con lo que soy. O sea, yo al ser, siempre recuerdo a un profesor nuestro que decía, no, yo soy farmacéutico y lo seré hasta que muera. ¿No? Y definitivamente es así. Somos químicos farmacéuticos y lo seremos hasta que muramos. Y como tal, debo tener la identidad de ser un químico farmacéutico. Y eso es lo que muchas veces nos está faltando. ¿Y qué es la identidad profesional o qué es la identidad que tenemos que tener como profesión? Es una construcción social. En realidad, la identidad profesional viene a ser una construcción social. ¿Qué quiere decir? Que lo construimos en equipo, que lo construimos en grupo, que nos va a permitir definirnos a nosotros mismos como profesionales químico-farmacéuticos. ¿Y a través de qué hacemos este proceso de definición? A través de la diferenciación de lo que yo soy y de lo que es un médico o de lo que es una enfermera o de lo que es un odontólogo. Pero a la vez, a la apropiación de lo que soy como tal socialmente y cómo es que me reconozco yo dentro de la sociedad. Y eso es clave, porque si yo no me reconozco dentro de la sociedad como un ser importante, entonces definitivamente no voy a querer identificarme como químico farmacéutico. Y eso es lo que muchas veces pasa. Pero por eso, esto definitivamente tenemos que trabajarlo con una interacción social entre nosotros mismos como individuos y con los demás profesionales de nuestra rama, pero también con los demás habitantes de la población. Esto, entonces, ¿qué va a hacer? Porque si yo me identifico como profesional farmacéutico y le explico a la persona que necesita una ayuda cuál es el proceso de su enfermedad, cómo es que el medicamento le va a poder sanar y por qué tiene que usar el medicamento y de qué tiene que cuidarse, ese eh, poblador que de repente entró sin saber lo que era un farmacéutico, cuando yo le explico todo eso, va a decir, oh, qué interesante es ser un farmacéutico. Y entonces, eso a usted le da no solamente legitimidad frente a la población, sino le da autoestima y lo hace que la población lo reconozca como un profesional que tiene un rol importante, como un profesional que ayuda a la comunidad, que le sirve a la comunidad y que soluciona sus problemas. Y si ese profesional trabaja eso en grupo, es aún más. ¿Por qué? Porque se va a sentir que pertenece al colegio químico farmacéutico, que pertenece a la profesión químico farmacéutica y que definitivamente es un profesional que vale mucho. Es un profesional importante. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Muchas veces no estamos identificados con lo que somos. No nos hemos puesto la camiseta de químico farmacéutico. Y creo yo que por eso abandonamos el lugar que nos corresponde. Aperturamos una botica y luego nos desaparecemos. ¿Por qué? Porque entendí lo que soy. O porque no lo entendí. O porque no me identifico con ser un profesional químico farmacéutico. Y entonces es clave, es importantísimo el que yo me identifique con mi profesión, que yo me identifique con quién soy, conmigo mismo. Y allí hablamos de una identidad profesional. Entonces,
lo configuramos como el espacio común que compartimos como individuos, como personas, pero también con el grupo profesional al cual nos debemos o al cual nos integramos. Y que este grupo profesional definitivamente no debe integrarse a la sociedad, al lugar donde trabaja, pero distinguiéndose por ser un profesional competente, bueno, que sabe lo que hace. Entonces, el químico farmacéutico como tal tiene que mirar su grupo profesional de referencia. ¿Cuál es? Somos farmacéuticos. ¿Y para qué? Y como decía también otro profesor, decía, soy farmacéutico y ¿para qué más? ¿No? Entonces, definitivamente, a mucha honra. Y con la institución donde labora, porque generalmente nos apegamos, sí, a la institución donde laboramos, pero muchas veces nos perdemos en el camino. Y también al entorno social, o sea, que estemos no solamente dentro de lo que nosotros estamos como profesión, sino de cuánto es que la sociedad nos reconoce como tal. Cuánto es que la sociedad reconoce que le servimos. Y eso es sumamente importante y está en nuestras manos. No en las manos de nadie más. Está en nuestras manos. Entonces, ¿cómo formamos la identidad profesional? Primero, autoconocimiento. Autoconociendo. Primero, haciendo una evaluación personal para ver si cumplo con las características que me demanda esta profesión. Entonces tengo que evaluarme cómo soy, qué aspiraciones tengo, qué percepciones tengo de mí mismo, qué habilidades tengo, qué aficiones tengo, qué intereses, qué aptitudes, qué limitaciones, sobre todo. Y entonces yo tengo que autoconocer. Y este autoconocimiento me hace dar cuenta de dónde estoy y hacia dónde tengo que ir. Porque si yo no me autoconozco, definitivamente no voy a seguir. Una vez que me autoconozco, entonces voy a trabajar mi autoestima. Y la autoestima es un estado mental que permite a las personas lograr su desarrollo y superación. Pero, ¿por qué lo logro? Porque primero me conozco y veo cuáles son mis fortalezas, todo lo que yo tengo de bueno, pero también cuáles son mis limitaciones, son mis debilidades. Y entonces tengo que trabajar sobre esas debilidades y también tengo que reforzar mis fortalezas. Y este estado mental, que es la autoestima, y que está en lo más profundo de nuestro ser, y que va a ser como una imagen que hemos creado, aunque no estemos plenamente conscientes, se puede constituir en base para tomar decisiones en nuestro diario gestionar de la vida. Acuérdense que nosotros todos los días estamos gestionando nuestra vida. Todos los días estamos haciendo algo para ser mejores, para no hacer nada o para ser peor. Y entonces eso mucho depende de nosotros, de cómo es que nosotros realmente tomemos esta autoestima luego de que nos estamos autoconociendo. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a la autoeficiencia. O sea, nos convierte en un individuo capaz de utilizar bien y oportunamente todas las habilidades que tengo y que las voy a integrar para lograr el objetivo que yo tengo. ¿Alcanzo altos desempeños? Sí, sí los puedo alcanzar. Todos los podemos alcanzar. Pero ¿de qué depende? De cómo haya trabajado yo mis habilidades, cómo haya fortalecido mis aptitudes,
todo lo que yo tengo como competencias o como habilidades blandas. Y eso es lo que debemos trabajar. Y para eso es preciso contar con el autoconocimiento y la autoestima. Sí. Si yo quiero ser autoeficiente, tengo que autoconocerme y tengo que elevar mi autoestima. Y finalmente podré lograr los objetivos que yo quiero. Todos tenemos una misión en la vida y todos tenemos un objetivo en la vida. Y lo importante es que cada uno conozca sus objetivos, conozca su misión y lo desarrolle. Y que finalmente pueda decir, misión cumplida. He llegado a desarrollar lo que yo quise hacer. Cada uno llegamos a donde queremos llegar. Y eso depende de qué esfuerzo tomemos por llegar a ese. Pero acá le ponemos algunas preguntas. ¿Pero cuándo faltamos a nuestra profesión o al espíritu de grupo social? Porque en realidad nuestra profesión, como hemos dicho, es un espíritu de grupo. Pero ¿cuándo vamos a faltar a esta profesión? Cuando un profesional que atiende a un paciente y trata de venderle no solamente lo prescrito o lo que necesita, sino todo lo que el paciente aguante. Es un comportamiento incorrecto. Un profesional que vende el medicamento o el producto, cualquier producto que sea, ganando el 200% o más de lo que le costó. Es un comportamiento incorrecto. Un profesional que acepta ser director técnico de un establecimiento farmacéutico, una droguería o una oficina farmacéutica, sobre todo una botica, y no está presente en el establecimiento, lo abandona, lo deja. Esa es falta recontra grave. Eso nos mata como profesión. Y mata a la profesión. Pero hay que entenderlo, colega. Hay que entender lo que eso es como meterle un cuchillo en el pleno corazón de la profesión. Un profesional que tiene 3 o más de 6 direcciones técnicas y no cumple con su asistencia a ellas, y todavía resulta que una dirección técnica lo tiene por Iquitos, la otra lo tiene en Ica, la otra lo tiene en La Libertad. ¿Y cómo puede estar como Dios en todas partes? Esa es falta muy grave. Sin embargo, muchos colegas lo hacen. Y eso es lo peor que podemos hacer con nuestra profesión. Acordémonos que todos somos parte de esta profesión y que si vamos nosotros mismos minándola, lo que estamos haciendo es destruirla. Un profesional que permite que su establecimiento farmacéutico, sea droguería o oficina farmacéutica, se expenda medicamentos de contrabando o medicamentos falsificados, también falta grave. Un profesional que está ausente durante, o sea, el anterior, quería decirle falta grave. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer esto o permitir esto, estamos atentando contra la vida de la persona, contra la vida de la comunidad. Y esto es como si fuéramos homicidas. Por eso hay que tener cuidado. Cuando un profesional que está ausente durante parte del horario del funcionamiento del establecimiento y dice, bueno, no importa, yo estoy solamente 1 hora y bueno, me marcho. También es una falta grave. Venta de profesional de productos farmacéuticos sin respetar la condición de venta, con o sin receta médica. Es algo, un comportamiento incorrecto. Un profesional que tiene en el establecimiento farmacéutico medicamentos de instituciones públicas vencidos sin registro sanitario o de procedencia desconocida. Una falta grave, muy grave, ¿cierto? No cuenta con actualización de áreas internas. Bueno,
es incorrecto, pero podríamos corregir. No hay adecuado control de temperatura, humedad y mantenimiento de las condiciones de almacenamiento. ¿Qué estoy haciendo con esos medicamentos? Estoy probablemente alterándolos. Y si los altero, ya no van a hacer bien, sino van a hacer daño a la persona. Productos en el piso o apilados hasta el techo. No reporta los precios de venta al observatorio. Todos ellos son aspectos que a la larga están, ¿qué nos están produciendo todo esto? Y aquí quisiera un poco analizar, ¿qué originamos con estos comportamientos? Primero, que la comunidad nos vea como profesionales irresponsables, sin ética, que dañamos a la comunidad en vez de ayudarla. Que el sistema de salud no nos reconozca como profesionales serios que contribuyen a mejorar el sistema, sino que lo único que le interesa, ¿no?, es tener algo más de dinero. Que los demás profesionales de la salud y la población nos vean solo como simples comerciantes. Un fuerte daño a la profesión químico-farmacéutica porque creamos descrédito, porque unos pocos que incumplen, por unos pocos que incumplen se juzga a todos. Puede que todos, o sea, de un grupo de 100, 85 seamos cumplidos, pero hay 15 que no lo son. Y entonces a todos nos cae eso. Lamentablemente por esos 15 o por esos 2 o 3 nos juzgan a todos. Una falta de reconocimiento por la comunidad como profesional útil en el cuidado de su salud. La propuesta de normativas que consideren que los profesionales químico-farmacéuticos no somos necesarios en las oficinas farmacéuticas o droguerías. Estas leyes están viniendo desde hace mucho tiempo, estas propuestas de leyes, de que se retire al farmacéutico de la necesidad de estar, miren, ¿cómo es que se le quita la propiedad de la farmacia al químico farmacéutico? ¿Por qué? Porque los farmacéuticos en realidad se habían vuelto en profesionales millonarios, ¿no?, y ostentaban esa riqueza. Y adicionalmente, era un problema de no comunicarse mucho con la población, aunque lo hacían un poco más que ahora, ¿no? Pero despiertan la codicia de aquellos que realmente son los que manejan o quieren dinero. Y acuérdense que estos grupos de interés van y tienen sus lobbies en el Congreso y logran, ¿no?, obtener, lamentablemente con la ayuda de los médicos, ¿no?, porque los médicos en ese momento también había muchos médicos que tenían farmacias, y entonces logran la ley de quitarle la propiedad de la farmacia al químico farmacéutico. Entonces, una vez que le quitan, lo aperturan tanto, porque yo hubiera consentido que todavía dijeran que empresas serias que tienen un respaldo técnico, económico fuerte, pudieran tener o abrir una oficina farmacéutica, pero no. O sea, le dan a cualquier hijo de vecino la potestad de abrir una farmacia o una botica. Y entonces, ¿qué pasa? Cualquiera que tenía, aunque sea un poquitito de dinero, abría una botica. Una vez que la botica estaba abierta, porque el farmacéutico le ofrecían el oro y el moro al farmacéutico aperturaba la botica, ¿no?, y muchas veces cobraba por apertura, y estaba un mes o dos, no le pagaban, entonces renunciaba. Pero esa botica quedó abierta. Esa botica ya está abierta. Y no había ningún profesional al frente. Y la gente que estaba
al frente de esa botica, era gente que no conocía nada de medicamentos. Y así pasa hasta ahora. Y sin embargo, son los que recetan, son los que aconsejan, son los que dan de todo a la población. ¿Y quién queda mal? El farmacéutico. ¿Por qué? Porque la población no sabe que el que está ahí al frente no es farmacéutico. Los medios de comunicación tampoco saben y dicen, el farmacéutico lo es. Y definitivamente van desacreditando en forma seria a nuestra profesión. Pero por la irresponsabilidad nuestra. Entonces, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando cultivar valores, cultivar nuestra ética y nuestra moral. Nos está faltando identidad profesional, colega. Nos está faltando identificarnos con lo que somos y cumplir con lo que tenemos que hacer. Acordémonos que ya el farmacéutico no es más un profesional que solo entrega un producto, sino que tiene que dar un servicio. Y como servicio no lo puede dar cualquiera. Porque no se entrega el producto por entregar, sino que el profesional que da un servicio le explica a la persona qué debe hacer para no enfermar, qué tiene que comer, cómo tiene que comer, qué ejercicios tiene que hacer y cómo tiene que cuidarse. Pero también le explica cada uno de los problemas de salud que tenga y cada uno de los medicamentos que tome, para que esta persona esté al tanto de lo que tiene que tomar, cómo lo tiene que tomar y qué precauciones tiene que tener. Y eso es importante. Sin embargo, no lo hacemos. Respeto a la profesión que ostentamos y la que nos permite vivir. Y eso es muy importante. Nosotros vivimos por esta profesión. Es una profesión que ostentamos siempre. Entonces, respetémosla. Mayor integración a las organizaciones rectoras de la profesión. O sea, hay que juntarnos, hay que unirnos más al colegio profesional, hay que trabajar en el colegio, hay que hacer que nuestros colegios sean fuertes y grandes, que no estén manejados por gente corrupta, que vayamos nosotros a mirar y a ayudar. Respeto al código de ética y a las normas de la profesión. Hay que respetar el código de ética y hay que respetar todas las normas que tiene nuestra profesión. Les digo que el código de ética debe ser nuestro código de vida como profesión. Falta de autoevaluación de cada profesional. Cada uno no nos autoevaluamos. Muchas veces he escuchado decir, bueno, yo ya terminé de estudiar, ya tengo mi título y ahora ¿para qué quiero estudiar más? Y cierran todos los libros y adiós. Entonces, ¿cómo es que usted va a poder aconsejar? ¿Cómo que usted va a poder explicar sobre una enfermedad? ¿Cómo que usted va a poder explicar todo lo que ese medicamento está haciendo, cómo está actuando y por qué le produce ese bien? No va a poder. Y eso significa el seguir estudiando, el seguir capacitando. Elevar nuestra autoestima, pero acuérdense que vamos a elevar nuestra autoestima solamente cuando tengamos autoconocimiento de nosotros mismos. Y cuando tengamos autoconocimiento, vamos a autoestimarnos bastante más. Autoeficiencia. Definitivamente no tenemos todavía todos esa autoeficiencia. No puedo hablar de todos. Hay mucha gente muy buena en la profesión. Hay gente a la que yo admiro muchísimo por su nivel de competencia, por su nivel de autoeficiencia. Y a eso quisiéramos llegar todos. Llegar a ser muy buenos, muy competentes con lo que hacemos.
y cultivar la conciencia profesional. Acordémonos que pertenecemos a esta profesión, que esta profesión es mi vida, mi modo de vida, y que como tal, yo debo tener una conciencia profesional y que esta conciencia tengo que tenerlo en equipo, que todos los que somos químicos farmacéuticos tenemos que trabajar en forma conjunta y que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser respetuosos unos de otros. ¿Cuál entonces es la misión ética del químico farmacéutico? Y esto solamente como repaso. Primero, cuidar la salud de la población a quien atiende. Acuérdense que cuidar la salud hablamos como promoción de la salud y prevención de enfermedades. Y luego participar en el proceso de prevención y recuperación de la salud, proveyéndole de tecnologías sanitarias seguros, eficaces y de calidad, y facilitando su disponibilidad, cuidado, vigilando su utilización. Pero sobre todo, acercándonos a la persona, al usuario, al paciente. Y aquí quiero rescatar mucho el papel de los residentes actuales, en el cual ya no solamente están siendo de utilidad, ¿no?, en todo el monitoreo que se le hace al paciente, sino en todo lo que contribuyen al equipo de salud. Y entonces es la forma como es que los demás profesionales van a reconocernos, van a respetarnos y nos van a convocar. Por eso, colegas, no dejemos de prepararnos, no dejemos de estudiar, no dejemos de siempre estar actualizando. ¿Cómo mejoramos esta situación? Cada uno de nosotros somos forjadores de nuestra vida o de qué queremos, o de lo que queremos para ella. Nosotros forjamos nuestro destino. Y dependerá mucho de lo que yo trabaje por ello para conseguir. Acuérdense que tengo que ser consciente de dónde estoy y qué soy. Tenemos la responsabilidad de autoestimarnos y ser competentes en todo lo que hacemos. Pero eso significa esfuerzo y significa sacrificio. Somos responsables de afectar con nuestros actos a todo el gremio profesional químico farmacéutico. ¿Sí? Si yo hago algo bueno, el gremio gozará. Si yo hago algo malo, el gremio sufrirá. Por eso mis acciones, mis actitudes, mis comportamientos van a afectar a todo el colectivo profesional químico farmacéutico. Somos responsables de la situación que vive nuestra profesión y parte responsables también de la situación de la salud del país, porque no estamos interviniendo adecuadamente. No estamos interviniendo en políticas de salud. Entonces, ¿qué haremos? Yo les pido que dejen una historia en lo que hacen, que sus actos sean modelo para los que vienen detrás de usted. El futuro está en sus manos, colegas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a responder. Doctora, muchas gracias. Ha sido una presentación excelente. Yo creo que los colegas han tenido toda la información necesaria que han requerido con respecto a este curso. Les invitamos, colegas, para que ustedes puedan también hacer sus preguntas. Pueden hacerlo por el chat para poder indicar a la doctora que lo responda.
¿Alguien se anima a realizar una pregunta? Doctora, muchas gracias. En vista de que los colegas no tienen alguna duda, por ello queda entendido de que todo ha sido claro. Gracias por la presentación. Los Solamente, colegas están Eh, agradecidos también. Ingeniero, muy buenas noches. Disculpe, no puedo conectarme al lo que es chat. Quería hacerle una consulta a la doctora, por favor, o una pregunta, ¿no? Ya que ella maneja el tema. No sé si podrá, por favor, porque no puedo ingresar adelante. al chat. Adelante, doctora. Eh, Doctora, buenas noches, ingenieros, colegas, buenas noches. Mira, lo que se estaba viendo mucho acerca de lo que es campo laboral del químico farmacéutico, como acaba de mencionar también la doctora, a nivel de lo que es laboratorio clínico, ¿no? Entonces, ese tema creo que es un tema que mucho lo hemos dejado de lado y como que está en disputa, como decir, con los tecnólogos médicos. Entonces, la doctora que conoce mucho más ese ambiente, pues no quisiera darnos quizás una información, cómo va ese aspecto, ¿no? En qué situación se encuentra ese tema. Bueno, allí tenemos una ventaja porque acuérdense que nosotros tenemos una ley que establece a los análisis clínicos dentro de nuestra carrera, o sea, como profesionales que van a desarrollar tanto análisis bioquímicos, microbiológicos, eh, farmacológicos y de todo tipo, ¿no? Y entonces, dentro de eso, se establece ya, tenemos la ley, hubo una propuesta, ¿no?, del Colegio de Tecnólogos que ponían en su propuesta de ley de trabajo que serían los únicos en manejar todo lo que es análisis clínico, ¿no? Ellos se decían que eran los exclusivos. Pero la ventaja es que allí no solamente en análisis clínicos, no solamente estamos hablando de un profesional, estamos hablando de muchos profesionales. ¿Por qué? Porque hay profesionales biólogos que manejan muy bien toda la parte de microbiología, microbiólogos, por ejemplo, ¿no? Hay inmunólogos que manejan también la parte de inmunología y de otras especialidades. Y entonces todos estos colegios han saltado, digamos, han protestado en forma fuerte y esta propuesta ha sido ya parada, ¿no? O sea, no creo que eso se acepte tampoco, porque incluso los médicos mismos han actuado porque también iba contra parte de lo que ellos hacían. Creo que fue demasiado ambiciosa la propuesta de los colegas tecnólogos médicos y lamentablemente no analizaron que en realidad aquí, en lo que hablaban de análisis clínicos, hay muchas profesiones que conocen a fondo, o sea, el tema, dependiendo de la capacitación que tengamos. Por ejemplo, yo sustentaba esto y diciéndole de que nosotros en bioquímica, que son la mayor parte de los análisis clínicos, nosotros tenemos 2 cursos de bioquímica que generalmente son entre 10 a 12 créditos, que no lo tienen otros profesionales, porque nosotros somos farmacia y bioquímica. Y entonces, por derecho, tenemos ganado este tema del análisis bioquímico. Es cierto que no siempre participamos, a pesar de que llevamos los cursos de microbiología, no siempre participamos y hacemos mucho análisis microbiológico. Los microbiólogos ya son más expertos en el tema y entonces es un tema que es compartido con muchas profesiones, ¿no? Y igual los análisis toxicológicos, por ejemplo, estábamos nosotros. Hasta el momento todavía no tenemos una claridad sobre los toxicólogos como profesional, pero nosotros como tal también tenemos especialistas en toxicología. Entonces, estos temas han sido ya, digamos, sustentados ante el Congreso y se ha obtenido para suerte digamos, un estancamiento de esos proyectos que no estaban. No sé si ya los rechazaron del todo, pero sí ya estaban estancados, ¿no? No creo que puedan tener una luz verde.
Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos tampoco muchos colegas que estén dedicados al análisis clínico. Y ahí es una deficiencia que tenemos, y eso sí nos están juzgando. ¿Hay algo más? Creo que había algo en el chat. Muchas empresas y farmacias independientes exigen la dirección técnica exclusiva, limitando así el desempeño y el ingreso económico de los profesionales. ¿Es ético? No hay una limitante para un profesional. Mire, en realidad, desde mi punto de vista, debiera ser exclusiva, pero siempre y cuando el profesional también trabaje en forma completa y adicionalmente tenga un buen sueldo, porque no vamos a esperar de que sea exclusiva cuando el sueldo es, o el haber que recibe o percibe es muy bajo, ¿no? Y allí, lamentablemente, no se puede poner por ley que digamos, el monto que debe ganar el profesional, porque eso depende de la competencia que haya. Pero también quiero decirles de que si nosotros fuéramos unidos y que tuviéramos un poco de compromiso con nuestra profesión, no fuéramos a trabajar por sueldos tan bajos como muchas veces lo hacemos, ¿no? Porque si no hubiera colega que aceptase ese trabajo con un sueldo tan mísero, estoy segura que los que ofrecen el trabajo tendrían que pagar lo que se les pide. Pero lamentablemente siempre hay alguno u otro que, teniendo un trabajo, por decir, en sector público, acepta el trabajo como un canchuelo, ¿no? Y nunca está en la botica. Sin embargo, así le paguen, y la verdad es que les pagan sueldos míseros totales. A algunos les pagan 200 soles, 500 soles, y por eso, o sea, se vende por un plato de lentejas, ¿no? Y eso, la verdad, es nada bueno ni digno, ¿no? Porque hace daño a toda la profesión. Esa es le estoy respondiendo a la colega, ¿no? Lo que establece la ley es que pueden hacer, se puede trabajar hasta 4 horas, ¿no? Pero lo que sí tiene que hacer es tener una presencia, ¿no? Eso establece la ley. La ley no dice que tiene que ser exclusivo. Si el que le exige es exigencia del simplemente comercial, ¿no? A ver, perdón, que no, muchas empresas, eso es lo mismo, ¿no? No hay otra pregunta. Entonces, solamente para despedirme, decirles que, a ver, si hubiera una falta grave de profesional químico farmacéutico, sería inhabilitado. A ver, aquí estaba una pregunta. Parcial o temporalmente. Eso depende de la falta y de lo que el comité de ética o el comité decida, comité de ética generalmente que se decida cuál es el nivel de la falta. Si la falta es grave, puede ser inhabilitado por un número de años o puede ser inhabilitado por siempre, o sea, inhabilitado totalmente. Es una falta muy grave. Bueno, entonces ya despidiéndome, solamente decirles, colegas, ustedes están iniciando una vida profesional, desearles el mejor de los éxitos y decirles de que lo que ustedes lleguen a hacer será solo consecuencia del esfuerzo que ustedes han puesto en eso. O sea, acuérdense que todo éxito tiene detrás un esfuerzo que no es fácil. Y sin embargo,
les deseo que todos ustedes lleguen a ser en el futuro, ¿no? Los profesionales expertos, idóneos, y que finalmente logren tener mucha presencia tanto en el colegio como en la sociedad y sobre todo en el sistema de salud. Gracias a todos por su paciencia y también por todo lo que hemos compartido. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero, por el apoyo también. Buenas noches, doctor.